Entonces, vamos a encontrar el valor de verdad de el valor de verdad de hace frío, ¿sí? Frío es falso, ¿no? Y el valor de verdad de está húmedo el ambiente, ¿ya? Entonces, copiamos el valor de verdad de U. Está húmedo el ambiente, esto es P y esto es U. ¿Ok? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Esto es P, esto es U minúscula. Y vamos a decir que sí, es verdad que está húmedo el ambiente. ¿Listo? Ahora, para encontrar el valor de verdad de la proposición compuesta, pues yo tengo que saber el valor de verdad de la condicional, ¿no? Y vamos a mirar la tabla de los valores de verdad de la condicional. Entonces decimos P si solo si Q. ¿Cómo son los valores de verdad de la condicional material? Vamos a nuestra tablita, ¿sí? En nuestra tablita tenemos a P, tenemos los valores de Q y vamos a decir si los valores de verdad son iguales, es verdadero. Caso contrario, es falso. Entonces, si los valores de verdad son iguales, es verdadero. Caso contrario, es falso. Bueno, entonces con esa tabla de los valores de verdad yo voy a encontrar acá, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar los valores. Entonces el valor de verdad de P es falso, el valor de verdad de Q es verdadero. Como ambos valores de verdad son distintos, entonces decimos el valor de verdad de la bicondicional es falso. ¿Ya? Entonces, esta es la última operación que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Y cerramos esta lección. Voy a dejar de compartir y vamos a mirar otras dos operaciones que vamos a construir en base a las ya aprendidas. ¿Ya? Entonces, voy a decir lo siguiente. Bueno. Entonces, miren, volvemos a repetir, tenemos las operaciones unarias de la negación, tenemos las operaciones binarias de la conjunción, disyunción, disyunción inclusiva, condicional material y bicondicional. Ahora vamos a darle una notación tanto a la conjunción negativa como a la disyunción negativa. A ver, recordemos, acá tengo a P, los valores de verdad de P, acá tengo los valores de verdad de Q. Ahora, los valores de verdad de la conjunción, los valores de verdad de la conjunción serán solamente verdaderos cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Caso contrario, es falso. ¿Ya? Pero ahora vamos a negar P y vamos a negar Q. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Y ahora yo voy a hacer la conjunción, ¿no? Pero voy a hacer la conjunción de no P y no Q, ¿ya? La operación de la conjunción. Ya sabemos que la conjunción solamente va a ser verdadera cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Caso contrario, es falso. Entonces, acá miren, tenemos la negación de las conjunciones. Y nosotros podemos utilizar esa notación o la otra notación que vamos a aprender ahorita. Y entonces, seguimos con las operaciones con proposiciones. Entonces, vamos a estudiar la conjunción negativa o negación conjunta. La conjunción negativa de las proposiciones P y Q es la proposición ni P ni Q.
Muchas veces nosotros hablamos de esa manera, ¿no? Ni P ni Q, que es equivalente a la conjunción de las negaciones. Si nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? Nosotros la podemos formalizar de esta manera, la conjunción de la negación de dos proposiciones, o con esta notación de acá, que es una flechita hacia abajo, ¿ya? De verdad. Y entonces yo tengo una proposición, ni Juan ni Pedro son estudiantes, ¿ya? Esa va a ser mi enunciado, mi proposición compuesta, ¿ya? Entonces tengo ni Juan ni Pedro son estudiantes. El ni es la negación de las conjunciones. Entonces me piden formalizar. Vamos a formalizar. Y bueno, si queremos también podemos encontrar el valor de verdad, ¿no? En este caso solamente voy a formalizar, ¿ya? Para formalizar esa expresión, ya saben ustedes, primero vamos a declarar las proposiciones simples, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las proposiciones simples? Vuelvo a leer. Entonces acá yo entiendo, Juan es estudiante, Pedro es estudiante, pero lo tengo negado, ¿no? Entonces declaro mis proposiciones simples. Juan es estudiante, Pedro es estudiante. Y las voy negando no P, yo puedo decir Juan no es estudiante, puedo decir Juan tampoco es estudiante, Juan nunca será estudiante, Juan jamás será estudiante, o puedo decir no es cierto que Juan sea estudiante, ¿no? Nosotros tenemos distintas maneras en nuestro lenguaje natural de poder negar esta proposición, pero de manera formal es no P. Lo mismo con Pedro. Yo puedo decir Pedro no es estudiante, Pedro jamás será estudiante y lo estoy negando. Pedro jamás será estudiante, ¿no? O puedo decir Pedro, no es verdad que Pedro sea estudiante, ¿no? Y lo estoy negando, ¿ya? Ok, entonces es la negación, ¿no? Vamos a colocarlo debido acentos, ¿ya? Entonces, si yo digo no P y no Q, estoy diciendo Juan no es estudiante y Pedro no es estudiante. O puedo decir ni Juan ni Pedro son estudiantes. Entonces, esta expresión y esta expresión de acá son iguales, ¿ya? Yo puedo utilizar una u otra notación. Yo puedo utilizar esta notación de acá, esta notación, o puedo utilizar esta flechita hacia abajo. ¿Listo? O sea, son sinónimos, ya solamente que cambia la notación. Pero vamos a ver la tabla de los valores de verdad. ¿Ya? Entonces, la tabla de los valores de verdad de la conjunción negativa, si esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá, pues los valores de verdad son idénticos, ¿ya? Adquiere esos valores de verdad, son los mismos. ¿Ok? Y eso sería la conjunción negativa. Bueno, la otra operación que nosotros construimos es la disyunción negativa, es decir, la disyunción de dos proposiciones negadas. Entonces, recordemos,
la disyunción, ¿sí? Tomando P o Q. Solamente será falsa cuando ambos valores de verdad sean falsos, caso contrario es verdadero. Ahora, si yo quiero hacer la disyunción de la negación de ambas proposiciones, pues este será falso, este será verdadero, verdadero y verdadero, ¿no? Ok, entonces tenemos acá, ¿ya? Pero esta notación yo la puedo reemplazar por esta notación de acá, la flechita hacia arriba. Pero veamos la expresión. Entonces vamos a decir disyunción negativa o negación de las disyunciones. La disyunción negativa de las proposiciones P y Q es la proposición no P o no Q, que equivale a la disyunción inclusiva de las negaciones, no P o no Q, ¿ya? Entonces, yo puedo utilizar esta notación o puedo utilizar esta notación de acá. Estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes porque arrojan idénticos valores de verdad, ¿ya? Ejemplo, ahorita vamos a ver la tabla. Yo puedo decir José es cochabambino, José es potosino. Y puedo decir José no es cochabambino o no es potosino. Entonces, puedo utilizar esta notación de acá o puedo utilizar la disyunción de las negaciones de las proposiciones. Ambas pueden utilizar ustedes. Y bueno, ¿cómo hacemos la tabla de los valores de verdad? Como esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá, entonces toma estos valores de verdad. Sus valores de verdad también son idénticos, ¿ya? Entonces vamos a decir, ahora voy a poner en blanco estas mis columnitas de acá. Voy a decir que estas fórmulas son lógicamente equivalentes. Estas fórmulas son lógicamente equivalentes porque miren, tienen idénticos valores de verdad. Es decir, en la formalización ustedes pueden utilizar así o la flechita hacia abajo, o pueden utilizar así o la flechita hacia arriba. Luego vamos a mirar que existen muchas otras fórmulas que son lógicamente equivalentes, ¿ya? Entonces, estas dos operaciones últimas, la conjunción negativa, que es la conjunción de la negación de dos proposiciones, y la disyunción negativa también aparecen como operaciones. Entonces ya tendríamos todas las operaciones binarias aprendidas para poder trabajar con las fórmulas proposicionales. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a decir, las proposiciones, las operaciones entre proposiciones son dos. La operación unaria de la negación que puede acompañar a una proposición simple o compuesta, ¿no? El no. O sinónimos que expresen negación. Y las operaciones binarias, que es la conjunción o producto lógico, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional material, bicondicional. Y las otras que nosotros podemos construir, que es la conjunción de las negaciones, el ni P ni Q, o la disyunción de las negaciones, no P o no Q. Con todas esas operaciones, ahora nosotros ya estamos en condición de poder dar la definición de una fórmula proposicional. Y la vamos a abreviar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, FP para mí va a ser una fórmula proposicional. ¿Qué es una fórmula proposicional? Es toda expresión que posee un número finito de letras. Esas letras son las variables proposicionales, es decir, los nombres que yo le he dado a mis proposiciones simples y un número finito de enlaces lógicos. Esos enlaces son las operaciones, ¿no? El no, el y
el O, el OO, sí, entonces, sí, solo sí, ni P ni Q, no P o no Q. En una correcta combinación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que están bien escritas. No nos olvidemos que estas fórmulas proposicionales son instrucciones. Son instrucciones de programa, ¿no? Lo que nosotros queremos que haga el computador, ¿ya? Para que nosotros podamos formular bien una fórmula, pues debemos saber desagregarla. Y para ello, toda esta teoría la tienen ustedes en plataforma. Para ello, lo primero que tenemos que saber es que estos conectivos lógicos tienen niveles, ¿sí? Entonces, esto es igual que en matemática, ¿ya? El conectivo lógico más débil es la negación. En segundo nivel tenemos la conjunción, la disyunción o la disyunción exclusiva. En tercer lugar tenemos la condicional material y en cuarto lugar, que es el conectivo lógico más fuerte, tenemos la bicondicional. Esto es como negar, sumar, restar, multiplicar, dividir y el exponente, ¿ya? Entonces, como cuando hacemos nosotros operaciones, ¿no? Matemática. Bueno, ¿para qué es necesario que nosotros entendamos los niveles de estos conectivos lógicos? Para poder decirle a la máquina cuál es la instrucción, qué es lo que quiero que se ejecute, cuál es el orden de las tareas o de los procesos, cómo se van a ejecutar, ¿ya? Por ejemplo, si esto es una línea de instrucción, P o Q y R. Vemos acá mi conectivo lógico es O y aquí mi conectivo lógico es I. El O y el I tienen el mismo nivel, ¿no? El O y el I tienen el mismo nivel, por lo que la máquina puede entender y procesar de la siguiente manera. Puede, como ustedes no le están diciendo qué es lo que tiene que ejecutar, la máquina puede decir, vamos a decir que P es 5, que Q es 10 y que R es 2. Entonces la máquina puede hacer 5 más 10, 15 por 2, 30, o puede decir 10 por 2, 20 más 5, 25. ¿Ven? Entonces 30 es distinto de 25. Por lo que yo tengo que decirle a la máquina cuáles son las primeras tareas que va a realizar. Y eso lo voy a hacer con el uso de paréntesis y de corchete, ¿ya? Como toda expresión matemática, primero se ejecuta de los corchetes de los más interiores hacia afuera, de los que están adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, si yo le paso la instrucción así, ¿ya? P o Q entre paréntesis y R, lo que va a hacer la máquina es leer la instrucción, va a mirar que existe una operación y esa operación es una operación binaria. Tiene dos partes para poder procesarse. Entonces, para poder procesar esta operación, viene y lee a la izquierda. Y aquí veo otra operación binaria y es la primera que va a ejecutar. Una vez con este resultado, analiza lo que tenemos a la derecha, una proposición simple, ¿no? Y saca los valores. Ya, entonces primero ejecuta estas dos operaciones. 5 más 10, 15, y luego lo multiplica con 2. Pero puede ser que la instrucción sea distinta, ¿no? En este caso, yo estoy diciendo que mi conectivo lógico dominante es la suma. Le estoy diciendo a la máquina que primero multiplique y luego sume. Lo mismo, esta es una operación binaria, necesita de dos partes para poder procesarse. La máquina viene y lee acá una parte, viene y lee acá, proposición compuesta y primero ejecuta lo que está dentro de los paréntesis. 10 por 2, 20, 20 más 5, 25, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que indicarle a la máquina, por eso dice una fórmula
es la combinación de variables con conectivos lógicos en una correcta combinación. Lo que es obvio para mí tiene que ser obvio para la máquina. Entonces yo debo indicarle a la máquina cuáles son las tareas que tiene que desarrollar. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si yo tengo esta fórmula proposicional? Si yo tengo esta fórmula proposicional, miren, este operador tiene un mayor nivel a este operador que tenemos acá. Si nosotros recordamos esta operación de la condicional, su nivel es 3 y de la conjunción es 2. Quiere decir que este conectivo lógico es más dominante sobre este conectivo lógico de acá. Entonces, cuando yo le paso esta instrucción y quiero que mi resultado esté acá, no necesito yo ponerlo el paréntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la máquina al leerlo va a ver los niveles de las operaciones. Entonces viene y dice, este es el que tiene más nivel, ve lo que está a la izquierda, ve lo que está a la derecha y lo ejecuta. ¿Ya? Pero puede ser que mi instrucción no sea la siguiente, ¿no? Puede ser que mi instrucción sea primero hacer la condicional y luego hacer la conjunción, ¿ya? Entonces, yo quiero que el resultado esté aquí. Como este conectivo lógico es más débil, para que la máquina sepa cuáles son las primeras tareas a desarrollar, pues yo tengo que hacer el uso de paréntesis, ¿ya? Le estoy diciendo primero ejecute lo que está dentro de los paréntesis y luego ejecute los conectivos lógicos más dominantes, ¿ya? Entonces, por eso se llama en una correcta combinación. Lo que es obvio para mí debe ser obvio para el editor de ecuaciones y lógicamente para el compilador de nuestro lenguaje de programación, ¿no? De esa manera yo le estoy indicando cuáles son las tareas que se deben ejecutar, ¿ya? Eso es escribir bien la definición. Bueno, ¿para qué estamos aprendiendo nosotros cómo desagregar una fórmula? Porque lo siguiente que nosotros vamos a hacer es encontrar ya el valor de verdad de esa fórmula, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el valor de verdad de esa fórmula. Ya, entonces, recordemos, una fórmula es la combinación de variables proposicionales con conectivos lógicos en una correcta combinación, ¿ya? Bueno, estas fórmulas proposicionales las puedo clasificar. Las fórmulas proposicionales se clasifican en tautología, contradicción y contingencia, ¿sí? Una forma de clasificar las fórmulas es construyendo la tabla de los valores de verdad, ¿sí? Una de las formas. Otra de las fórmulas puede ser simplificando, haciendo inferencia, como etcétera, ¿ya? Nosotros vamos a aprender hoy la forma de clasificarla construyendo su tabla de los valores de verdad. Y entonces le voy a poner una formulita acá. Esta es mi fórmula, ¿sí? Y vamos a encontrar el valor de verdad de esa fórmula. ¿Ya? Acá está mi formulita. ¿Ok? Esa es mi fórmula. Bueno, si yo observo esa fórmula, ¿ya? Yo puedo utilizar dos métodos para hacer su tabla de los valores de verdad. El primer método es el método acumulativo y el segundo método que nosotros vamos a estudiar es el método paso a paso. ¿Listo? Entonces vamos al método acumulativo. Lo primero que tengo que hacer es observar mi formulita y verificar cuántas variables proposicionales tiene o cuántas proposiciones tiene. Entonces yo digo una, P, Q y R, ¿no? Tiene 3
variables proposicionales, 3 proposiciones simples. Por lo tanto, para construir su tabla de los valores de verdad, independientemente del método que yo voy a utilizar, ¿ya? Esa tablita tiene que tener filas. Entonces, las filas se definen a través de la ecuación 2 a la n, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo, donde n es la cantidad de proposiciones simples. Entonces, si tengo 3 proposiciones, 2 a la 3, 8. 8 filas. Y voy a hacer mis 8 filas, ¿sí? Y voy a hacer una columna por cada proposición simple. Bueno, y empiezo a rellenar los valores de verdad, ¿no? El que está más a la derecha ocupa la posición 0. Toda base elevada a 0 es 1. Significa que esas 8 filas yo voy a empezar a llenar con un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Luego Q ocupa la posición 1, 2 a la 1, 2. Significa que las 8 filitas yo las voy a llenar con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. La próxima columnita corresponde a la proposición P y significa que yo voy a llenar con 2 a la 2, 4. 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Ya? Entonces, este método acumulativo lo primero que me está diciendo, vea cuáles son sus proposiciones simples, atómicas. De acuerdo al número de proposiciones simples, su cuadro va a tener ese número de fila, ¿no? Y ponemos todos los posibles valores de verdad, ¿ya? Y tenemos que desagregar ahora nuestra fórmula. Vamos a desagregar nuestra fórmula para poder construir nuestras columnas. Si yo observo esta formulita de acá, miren, acá tengo un corchete que se abre y tengo un corchete que se cierra. Por lo tanto, esta es una primera parte, esto es una subfórmula. Y acá tengo paréntesis, ¿no? Y ambas subfórmulas tengo la operación de la condicional. Esta operación es una operación binaria. Necesita de 2 partes para poder procesarse. La primera parte, esta subfórmula, una proposición compuesta, y la segunda parte también otra proposición compuesta. ¿Ya? Vamos a analizar nuestra primera parte. Entonces, si yo analizo esta primera parte, lo que está dentro de los corchetes, observo acá y aquí veo un conectivo lógico que es la conjunción, ¿no? La conjunción es una operación binaria, también necesita 2 partes para poder procesarse. Entonces, ¿cuál es mi primera parte? ¿Cuál es mi segunda parte? ¿Sí? Que están dentro de los paréntesis. Y luego yo puedo venir acá adentro y seguir desagregando mi fórmula. En este caso no tengo más fórmula. Entonces aquí tengo la conjunción de estas 2 subfórmulas. Por lo tanto, una columna, una primera fórmula es si P, entonces Q. Otra segunda fórmula es si Q, entonces R. Y tengo la conjunción de ambas, que sería mi tercera columnita. Si yo estudio esta segunda parte de acá, solamente tengo si P, entonces R. ¿Ya? Y de esa manera he construido columnas por cada subfórmula, siempre de adentro hacia afuera. ¿Ya? Y acá yo le estoy poniendo etiqueta solamente porque no tengo espacio dentro de mí, de mi hoja, con lo que estoy haciendo la explicación de la clase. Ya ustedes pueden o no utilizar etiqueta. Bueno, y vamos a empezar a rellenar, ¿ya? Entonces decimos si P, entonces Q, este es mi antecedente, este es mi consecuente. Y ya yo me sé la tabla de los valores de verdad, ¿no? Si mi antecedente es verdadero, mi consecuente es verdadero, verdadero, verdadero,
Si mi antecedente es verdadero, mi consecuente falso, falso. Si mi antecedente es falso, mi consecuente verdadero, verdadero. Si mi antecedente es falso, mi consecuente falso, verdadero, verdadero, ¿no? Entonces ya yo me sé la tabla de los valores de verdad y los valores de verdad de esta columna son los siguientes. Voy a rellenar mi otra columna. Si Q, entonces R. Antecedente, consecuente, ¿no? Entonces yo me sé la tablita y digo verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero, ¿no? Analizando cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Listo. Y ahora tengo la conjunción de esta columna y esta columna de acá. Ya yo sé que la conjunción va a ser verdadera cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Verdadero y verdadero, 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 verdadero y verdadero, ¿no? Los demás son falsos. ¿Listo? Ok. Ya miren, ya tengo el valor de verdad de toda esta formulita que teníamos acá, ¿no? Ya yo tengo su valor de verdad de toda esta fórmula, ¿sí? Que está de toda esta subfórmula que está en esta columna. Ahora me toca encontrar el valor de verdad de si P entonces R, ¿ya? Entonces P es mi antecedente y R es mi consecuente. Y digo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Listo. Y ya tengo el valor de verdad de esta parte de acá. Y solamente me queda hacer la condicional de esta columnita de acá y esta columnita de acá, ¿no? Entonces voy a hacer, este es mi antecedente y este es mi consecuente, ¿no? Entonces vamos a decir verdadero, 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 verdadero y verdadero, ¿ya? En el método acumulativo, el valor de verdad de la fórmula, de toda esta fórmula de acá, sale en la última columna. Entonces, si nosotros observamos esta última columna, todos los valores de verdad son verdaderos. Entonces, si yo tengo que clasificar a esta fórmula, voy a decir lo siguiente. Una fórmula proposicional que resulta verdadero en todos los casos, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones atómicas intervinientes, se la puede clasificar como una tautología o verdad lógica. Entonces, esta fórmula, la clasificación de esta fórmula utilizando este método acumulativo es una tautología. Para que yo pueda aprender a confeccionar esa tabla, aprender a clasificar esa fórmula, pues no lo voy a poder hacer si no me domino toda la tabla de los valores de verdad, ¿ya? Entonces, tengo que aprenderme de memoria, si ustedes pueden ponerlo así, toda la tabla de los valores de verdad. Bueno, pero ahora miremos otra formulita más, ¿ya? Voy a mirar esta fórmula de acá, esta fórmula de acá. Si yo observo esta fórmula de acá, ¿sí? Acá tengo una formulita que está de paréntesis y tengo otra fórmula que es la negación de una fórmula que está dentro de corchete, ¿sí? Y puedo observar que el conectivo lógico dominante es la operación de la bicondicional, ¿sí? Y puedo observar que aquí no hay más que esta operación, pero adentro de la segunda parte hay la conjunción de dos fórmulas. Entonces, al igual que en una operación matemática, vamos a ir de adentro hacia afuera. Y toda esta formulita de acá está
negada, ¿no? La tengo negada, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué me dice el método paso a paso? Es el otro método que nosotros vamos a aprender, ¿ya? El método paso a paso para construir la tabla de los valores de verdad me dice que la cantidad de filas es lo mismo que la anterior, se hace con la ecuación 2 a la n, ¿no? Donde n es la cantidad de proposiciones simples componentes. 2 a la 2, 4 filas. ¿Ya? Entonces, si yo observo toda esta fórmula tiene dos proposiciones simples, P y Q. 2 a la 2, 4. Mi tabla de los valores de verdad va a tener 4 filas, ¿sí? Al igual que en el anterior método, yo construyo una tabla por cada una de las proposiciones simples y las filas de acuerdo a la ecuación, ¿ya? Este método lo que me dice, escriba toda la fórmula, escríbala toda la fórmula y haga una columna por cada variable proposicional y por cada conectivo lógico. Y abajo va a colocar otra fila donde va a anotar los pasos que usted va a ir dando. Entonces, vamos a colocar los pasos, ya tengo mi fila, ya escribí mi fórmula, ya hice una columna por cada variable y por cada conectivo lógico. ¿Ok? El primer paso me dice que es colocar los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces ahí tengo Q y digo verdadero, falso, verdadero y falso, ¿no? Y escriba esos valores de verdad en cada una de las columnas donde usted encuentre Q. Ahí veo Q, acá veo Q y acá veo Q, ¿ya? Sigo en el primer paso. Como también tengo otra variable proposicional simple que es P, hago la misma tarea, ¿ya? Estos valores que tiene P acá, los voy a reemplazar en cada una de las columnas donde yo vea P. Acá tengo P, acá tengo P y acá tengo P. ¿Listo? Ese es el primer paso que voy a hacer. Y luego vamos a hacer los segundo paso. El segundo paso son las operaciones binarias. Miren, aquí veo que en esta primera parte voy a hacer la bicondicional. Entonces, este es un segundo paso. Si yo analizo todas estas formulitas de acá, esta es la conjunción de dos operaciones binarias. Entonces, también este va a ser mi segundo paso y este va a ser mi segundo paso. Y entonces vamos a colocar segundo paso y segundo paso para tener estos valores de verdad, ¿ya? La bicondicional. Entonces, recordemos la bicondicional de P y Q. En la tabla de la bicondicional me dice, será verdadero cuando ambos valores de verdad sean iguales. Caso contrario, es falso. ¿Sí? Y ya ejecuté mi segundo paso. Vamos a esta operación de acá, la condicional entre P y Q. Entonces decimos verdadero, falso, verdadero y verdadero. Vamos a esta otra operación de acá. Si Q, entonces P. Verdadero, verdadero, falso y verdadero. ¿Ya? Y ya tengo esas operaciones. Si sigo analizando, acá ya no tengo nada más que hacer, ¿sí? Pero aquí sí, ¿no? Entonces aquí tengo que hacer la conjunción. Esta operación vendría a ser mi tercer paso. Entonces, la conjunción de este valor que tengo acá y de este valor que tengo acá. Ese va a ser mi tercer paso, recordando que en la conjunción será verdadero cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Verdadero, falso, falso y verdadero. ¿Listo? Y ya tengo toda esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces ya tengo todo este valor de verdad de esta formulita que está acá. Pero ahora tengo que negarlo. Entonces, si este era el tercer paso, mi cuarto paso
va a ser negar. ¿Negar qué? El valor de verdad de toda esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Y dónde está? Pues está en este paso de acá. Entonces ahora vamos a negar lo contrario de verdadero es falso, lo contrario de falso es verdadero, de falso es verdadero y de verdadero es falso. Falso, verdadero, verdadero y falso, ¿no? Y ya lo tengo negado. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo el valor de verdad de toda esta fórmula de acá, ¿no? Ya tengo toda esta fórmula de acá, ¿sí? Acá. Y ahora solamente me falta hacer la bicondicional, donde está mi conectivo lógico dominante. ¿Ya? Entonces, el valor de verdad de toda esta expresión, ¿sí? Está acá. Y el valor de verdad de toda esta formulita de acá está acá. ¿Ya? Y ese vendría a ser mi quinto y último paso. Entonces recordemos, la bicondicional solamente será verdadero cuando ambos valores de verdad sean iguales. Entonces, verdadero sí, solo sí, falso, 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 falso y falso. ¿Ok? Y ya he construido la tabla de los valores de verdad de esa formulita ocupando el método paso a paso. Entonces, si yo observo los valores de verdad de toda esta formulita de acá, ¿sí? Es falso. Todas las filas de esa columna son falsas, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones atómicas componentes. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Una fórmula proposicional será una contradicción, una falsedad, cuando los valores de verdad resultan todos falsos, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones atómicas integrantes. ¿Ya? Y para ello hemos utilizado el método paso a paso. Bueno, pero nos falta una más, ¿ya? Entonces, la contingencia. La contingencia será, una fórmula será una contingencia o una indeterminación cuando no todos sus valores son verdad o no todos sus valores son falsedad. Miren, yo voy a utilizar acá este método sencillito, ya, esta fórmula sencillita, y lo vamos a hacer por el método acumulativo. ¿Sí? Hagámoslo por el método acumulativo. Lo primero, ver cuántas proposiciones simples tiene, 1, 2 y 3. Entonces eso me dice que tiene 2 a la 3, 8 filas, ¿no? 8 filas, ¿ya? Y una columna por cada proposición simple, P, Q y R. Y analizo, pues, ¿no? Esta es mi formulita. En este caso, yo no necesito, miren, ponerle estos corchetitos de acá. Estos corchetes están de más, ¿no? Estos corchetes de acá están de más, ¿ya? Entonces, esta sería mi fórmula. Si yo veo, analizo, mi conectivo lógico dominante es la O, ¿ya? Operación binaria. Necesita de 2 partes para poder procesarse. Esta es mi primera parte y la otra es mi segunda parte, ¿no? Que sería no eres. ¿Listo? Bueno, dentro del método acumulativo, lo primero que tengo que ver es si una de las partes está negada, ¿ya? Y hago una columna por la negación. Vamos a negar no eres, ¿sí? La negación de eres. Y otra columnita por si P, entonces Q. Y luego hago la disyunción. La disyunción de si P, entonces Q o no eres. ¿Ya? Entonces, falso, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Entonces, si nosotros observamos, estamos tomando el método acumulativo, el valor de verdad de la formulita me va a salir en la última columna, ¿no? Entonces, no todos son verdaderos ni todos son falsos. En este caso es una indeterminación.
Entonces, la fórmula se clasifican en, las fórmulas proposicionales se clasifican en tautología, cuando todos sus valores de verdad son verdaderos, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones componentes. Se clasifican en contradicción o falsedad cuando todos sus valores son falsos, independientemente de las proposiciones componentes, ¿no? Y cuando no son todos verdaderos o todos falsos, pues se dice que es una indeterminación. Y aquí ustedes tienen dos métodos, el método acumulativo y el método paso a paso. ¿Cuál van a utilizar ustedes? Pues el que mejor sepan manejar, ¿ya? También podríamos hacerlo por el método paso a paso. Dentro de la plataforma existen otros ejemplos, existen algunos videos, yo sé que muy rapidito lo he explicado, para que ustedes puedan construir ambas tablas. Si yo lo hago por el método paso a paso, a ver, vamos a ver si la podemos copiar esta de acá, ¿sí? Lo que tendría que hacer, lo primero es ver mi formulita, ¿no? Entonces mi formulita, miren, es si P, entonces Q o no R, ¿no? Esa es mi formulita. Vamos a ver si la podemos hacer bien rapidito. Vamos a necesitar acá otra columna. Vamos a insertar otra columna a la derecha. Y esto sería no R. Esto sería R, ¿no? ¿Sí? Y tendríamos los valores de verdad, ¿no? Entonces cambia acá ya el número de filas, ¿no? 2 a la 3, 8. Y tendríamos que aumentar la fila, ¿no? Entonces vamos a aumentar la fila, insertar fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y tendríamos que rellenar, ¿no? Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Sí? Hasta completar las 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La segunda, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y la tercera, que serían 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Sí? Y lo que tendríamos que hacer es escribir nuestra formulita, ¿no? Entonces, aquí sería, si P, dígame. En Q se le saltó un verdadero al Ya, principio. ahorita lo hago, ¿ya? Ahorita revisamos. Entonces, acá sería si P, entonces Q, ¿no? Y aquí sería O, sería el O. Vamos a copiar este de acá, no R. Este sería acá, este sería el O, y aquí sería solamente R. Y tendríamos que eliminar todas estas columnas, ¿no? Vamos a eliminar esta columna, esta de acá, esta de acá, esta y esta de acá. ¿Listo? A ver, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Acá, ¿no? 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Listo? Bueno, y haríamos nuestra, primero, ¿no? Encontramos donde está P, ¿sí? Reemplazamos donde está P, no hay más P por acá. Reemplazamos donde está Q. Reemplacemos donde está Q. Y reemplacemos donde está R. ¿Sí? Ese es el primer paso, llenar todas las proposiciones simples. ¿Ok? El segundo paso sería hacer la condicional entre P y entre Q. Entonces decimos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, ¿no?
Ese es el segundo paso. El tercer paso sería hacer la negación de R. ¿Sí? Entonces, la negación de R, vamos a decir acá, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Y por último, nuestro cuarto paso, ¿no? Y nuestro cuarto paso sería la disyunción. ¿Pero la disyunción de qué? De este pasito de acá, ¿sí? Y este pasito, esta columna, no este paso, esa columna. Entonces sería falso, verdadero, 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 falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Sí? Y si yo analizo mi formulita, independientemente del método que yo he utilizado, ya ustedes pueden utilizar este método acumulativo o este método paso por paso. Entonces, mi fórmula está clasificada como una indeterminación. ¿Ya? ¿Cuál método van a utilizar? El que mejor le parezca, el que le parezca más fácil a usted. ¿Se entendió? Se entendió, ingeniera. Solamente que para hacerlo, pues tienen que aprenderse la tabla de los valores de verdad, ¿no? Entonces vamos a guardar y vamos a abrir nuestro práctico, ¿ya? Vamos a ver si lo tengo mi práctico acá. Bueno. Entonces vamos a abrir el práctico. Estoy buscándolo, un momentito, por favor. Práctico, prácticos y práctico. ¿Ok? Entonces voy a dejar de, vamos a compartir el práctico. Bueno, esta es la primera parte del práctico que ya la explicamos el otro día. Ya también lo tienen, ¿no? Ya se los mandé por WhatsApp. ¿Sí? Confírmenme. Sí, Inge. Ya lo explicamos y solamente nos faltaba la última partecita, ¿no? Entonces, en este inciso dice, utilizando cualquiera de los métodos aprendidos, ustedes confeccionen la tabla de los valores de verdad de estas 5 fórmulas y clasifíquenla. Ya entonces, al construir su tabla de verdad, ya sea el método paso a paso o el método acumulativo, ustedes van a poder clasificar si esta fórmula es tautología, falsedad o indeterminación. Y lo mismo con todas las demás, ¿ya? ¿Cuál es la fecha de presentación? Todavía no está definida la fecha de presentación, ¿sí? Pero tienen ya que ir haciendo el práctico, porque si se dan cuenta, el práctico es bastante extenso. De tal manera que cuando ustedes vayan realizando y no entienden algo, finalizando la clase, ustedes me dicen, ingeniera, esta parte no la entendí, quiero que por favor me la explique y yo les explico cómo se debe desarrollar. Porque si no me preguntan, yo supongo que no hay problema. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, bueno, recomendaciones, vayan haciendo su plataforma, vayan leyendo su plataforma, vayan subiendo el práctico del cuadro comparativo, ¿ya? Aquellas personas que no han logrado todavía inscribirse, para que yo les habilite la tarea, ustedes me van a mostrar su boletita de inscripción. Entonces, si su boleta de inscripción es posterior a la fecha en que vence la tarea, yo ya les voy a adicionar una nueva fecha con la misma nota, ¿ya? Porque no es culpa de ustedes que no lograron inscribirse. Por si hay alumnos que no están inscritos en la materia. ¿Ok? Bueno, entonces vayan haciendo, vayan leyendo, ¿ya? La plataforma está habilitada. Ingeniero, una pregunta. ¿El práctico
¿Hay que mandarlo en digital igual? O sea, hecho en Word. Claro, claro. Ok. No sé, hay un micrófono por ahí. No necesariamente tienen que hacerlo en computadora. Los que puedan, sí. Los que no puedan, háganlo manuscrito. Luego le sacan una foto y esa fotito lo van a subir a Word y lo van a convertir en un PDF y lo van a subir. ¿Ya? No es necesario que lo hagan en computadora. ¿Ok? Lo que quieran bien. Listo, hoja suelta, ¿no? No dentro de su cuaderno, porque yo esas hojas después me las voy a llevar. Y puestas en un... ¿Listo? Ok, chicos. Bueno, entonces nos vemos el lunes. El lunes todavía sí, seguimos en clases virtuales, ¿ya? No sé si habrá otra pregunta para retirarnos. Nada. Bueno, que tengan un buen fin de semana, se cuidan. Ulises me levantó la mano. Nada. No escuché bien. ¿Dónde lo vamos a subir? Disculpa. No, no lo suben todavía, no hay fecha definida. Vayan haciéndolo. No hay Ya está fecha bien. todavía. ¿Listo? Bueno, hasta luego entonces.